Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y apoyarnos en esta causa tan bonita, tan hermosa y tan linda que es expandir la luz. Y hoy tenemos un invitado supremamente especial y él es Fernando Malcun. Fernando Malcun, desde el fondo de nuestro corazón te decimos gracias a esta iniciativa por decirnos, sí, cuenta con mi apoyo. Muchísimas gracias por expandir la luz, Fernando. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito. Quien no conozca de Fernando, quiero decirles que Fernando es conferencista motivacional, es arquitecto, pero la vida lo cambió y se convirtió en productor de televisión. Y él se ha dedicado a investigar la relación entre la ciencia, la espiritualidad y la evolución de la conciencia. Sus investigaciones lo llevaron a realizar varias series documentales para la televisión, que es las 7 profecías mayas que se enfocaron en la mente de millones de latinoamericanos en el año 2012. Otra serie de televisión es La Conexión Atlante sobre el ciclo anterior al diluvio y las leyes universales. Está El Ojo de Horus, que me encanta, sobre la sabiduría en los templos de la escuela antigua de misterios egipcia. Y está el Aricat, que es la revelación de las piedras de las pirámides, y el 3 veces grande sobre el alquimista que inventó los bloques de piedra artificial con lo que se construyeron las pirámides egipcias. Y bueno, Fernando Malcolm también escribió varios libros, como es el Sac Palan, el profeta maya, física cuántica y espiritualidad. También escribió Anatomía de los cuerpos etérico y astral. Y bueno, y como resultado de la información que él recibió de su maestro y de sus propias investigaciones, él ha desarrollado varios talleres con información de sabiduría sobre cómo funciona la realidad y cómo dejar de sufrir para encontrar la felicidad. Él ha impartido durante los últimos 12 años en México, Chile, Colombia, Estados Unidos, Argentina y España. Y bueno, hoy tenemos aquí este gran maestro que hoy nos hablará de cómo recuperar la salud. Bienvenido, Fernando, y muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Me da mucho gusto que me abran las puertas de su casa para entrar al interior de su casa esta noche con el objeto de hablar sobre temas que tienen relación con la salud. Eh, la salud es una de las 4 correspondencias de aprendizaje de los seres humanos. Nosotros al nacer nos encontramos con unas características que se llaman las correspondencias de destino. La primera de ellas es el lugar donde nacemos. El lugar donde nacemos cómo determina la historia, la cultura, la religión, el nivel tecnológico, el nivel socioeconómico, o sea, una enorme cantidad de información que va a conformar el sistema de creencias de la persona. La segunda correspondencia, que también va a influir en el sistema de creencias de la persona, es la correspondencia de relaciones. O sea, a qué familia llega la persona cuando nace, porque el padre y la madre le van a implantar una extraordinaria cantidad de información, mucha de ella va a ser verdadera y mucha de ella va a ser falsa. Y el universo está fundamentado en una piedra fundamental en que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, cuando el lugar o las relaciones nos entregan información falsa, nosotros que la recibimos entre los 0 y los 7 años vamos a quedar convencidos de que es verdadera. Pero cada vez que la usemos, vamos a encontrar sufrimiento, vamos a encontrar caos, vamos a encontrar problemas de salud, escasez, vamos a encontrar problemas de relaciones.
La tercera correspondencia de aprendizaje es precisamente la correspondencia de salud y de cuerpo. O sea, es salud, cuerpo y sexualidad son las correspondencias, la tercera correspondencia de destino de todo ser humano. El cuerpo determina qué raza escogiste para nacer, determina qué sexo escogiste para nacer, cuáles son tus inclinaciones sexuales, que si vas a estar teniendo, digamos, correspondencias de aprendizaje difíciles en términos de salud o de sexualidad o de tu cuerpo, el que te parezca, el que te guste o que no te guste tu cuerpo, también determina una cantidad de posiciones mentales que pueden terminar afectando obviamente la salud. Y la cuarta correspondencia se llama la correspondencia de recursos. Esa correspondencia normalmente, o el ser humano, la hereda de los padres y de la familia a donde llega. Si la persona llega a una familia que tiene muchos recursos, entonces ella tiene una gran capacidad de manifestación. Puede manifestar lo que quiera muy rápidamente, porque tiene los recursos para que eso suceda. Pero cuando llega a una familia que al contrario, que está en escasez, entonces ella viene con otro tipo de necesidad de aprendizaje en la vida, que es el hecho de ganar autoestima para convertirse en una creadora y empoderarse y convertirse en una creadora de la realidad que desea manifestar en su vida. Entonces, por un lado, el camino puede ser fácil, por otro lado, el camino puede ser difícil. En términos generales, las cuatro correspondencias se enseñan a través del contraste. El contraste entre soledad y compañía, o sea, la persona que tiene mucho conflicto con los demás termina por quedarse sola, y ese es el aprendizaje que le permite darse cuenta que tiene prejuicios, que tiene limitaciones mentales, que tiene falsas conductas y falsas creencias que están afectando la relación que tiene con los demás. La correspondencia de cuerpo y de salud enseña es a través del contraste entre salud y enfermedad. La salud depende del estado mental de la persona. O sea, la mente, cuando se llena de toxinas, la mente, por falsas creencias, por desamor, por baja autoestima, por una cantidad de razones, cuando eso sucede, la mente se intoxica de sentimientos negativos, de pesimismo y de estados de no ser, como vergüenza, como la culpa, como la rabia, como el miedo, como el orgullo, como los deseos de venganza, como el rencor. Todos son estados de no ser que terminan por afectar, llenar de toxinas primero que todo la mente. La mente, una vez que está intoxicada por ese tipo de posiciones equivocadas ante la vida, contamina al cuerpo emocional de la persona. Entonces la persona comienza a sentir odios, comienza a sentir rencores, comienza a sentir estados negativos con relación a las demás personas. Y una vez que el cuerpo emocional está intoxicado, entonces el cuerpo, la relación entre el cuerpo mental y el cuerpo emocional somatizan enfermedad en el cuerpo físico del ser humano. O sea que las causas de la enfermedad siempre están en la mente. De hecho, el cuerpo siempre está mostrándole a la mente en dónde están sus inconsistencias. Ahora hay una ciencia que se llama la biodecodificación, que le permite a uno, por el órgano a que está afectado, saber qué estado mental equivocado está manteniendo habitualmente en su vida. Entonces, uno de los temas que vamos a tocar hoy es como una especie de de guía práctica para recuperar la salud. Esa guía práctica para recuperar la salud, primero tenemos que comenzar a entender que el cuerpo es el que le permite aprender a la persona
con las experiencias de enfermedad, de salud, de confianza o de baja autoestima. O sea, el cuerpo es un espejo para, para la persona, es un espejo que va a permitirle entender dónde están sus inconsistencias, dónde está de qué manera está actuando equivocadamente esa persona. Entonces, el cuerpo se vuelve un espejo y le proyecta a la mente con la enfermedad que está manifestada, le proyecta a la mente dónde están sus inconsistencias. Una persona que tenga baja autoestima, que no se ame a sí misma, es una persona que está en proceso de contaminar su cuerpo mental y de contaminar su cuerpo emocional, porque la enfermedad realmente es una crisis tóxica del organismo. El organismo se llena de toxinas, hay muchas variables para que eso suceda, pero la mayoría tienen que ver con posiciones equivocadas mentales con relación a la vida y falta de información de sabiduría de cómo funciona la realidad. Cuando la persona es ignorante en términos de información de sabiduría, no sabe, por ejemplo, que todo lo que sucede siempre es perfecto para aprender, y que si esa persona está mirando hacia el exterior y está viendo la realidad de una manera equivocada, entonces, porque le parece que hay enfermedad, sufrimiento, prostitución, todos los tipos de desarreglos de aprendizaje que tiene el ser humano alrededor, entonces esa persona va a creer que la vida es imperfecta, pero no sabe que la vida es una paradoja en la cual nosotros encontramos lo verdadero experimentando primero lo falso. Entonces, igual, uno encuentra la manera de corregir los problemas de salud primero experimentando la enfermedad. Y una de las más importantes variables de la enfermedad se llama la confianza. Pero normalmente, a pesar de que uno esté en problemas y en sufrimiento, uno puede llegar al sufrimiento por las 4 correspondencias de aprendizaje. Uno puede llegar al sufrimiento porque no le gusta el sitio donde vive, porque no se siente cómodo en el sitio donde vive. Y entonces cada vez que sale a la calle pierde energía vital por el sitio donde vive. Uno puede perder energía vital por las relaciones que tiene a su alrededor, porque siempre está en conflicto con los demás, porque tiene estados mentales equivocados, entonces está en conflicto con los demás. Y el conflicto con los demás lo lleva a perder energía vital, y la pérdida de energía vital lo lleva a deprimirse, y la depresión conduce a la enfermedad. Entonces, también las relaciones pueden generar problemas de salud. Por supuesto que el cuerpo también puede generar problemas de salud, sobre todo cuando la persona no come conscientemente. Cuando la persona no come ni bebe conscientemente, el cuerpo se termina intoxicando y entonces en ese momento la persona también pierde energía vital, también se deprime y entra en un proceso de sufrimiento que la puede conducir a la saturación de sufrimiento. Y también la correspondencia de recursos también puede generar el mismo tipo de problemas de salud. Cuando la persona está insatisfecha y considera que lo que está viviendo en su vida es una injusticia, ¿sí? Entonces, todas esas variables hacen que un ser humano entre en sufrimiento. Pero el sufrimiento hace que el ser humano realmente, el gran motivador de la evolución de la conciencia se llama la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Y en busca de la felicidad, cuando la persona está experimentando el sufrimiento que todas estas variables producen, la persona quiere ser feliz, entonces esos resultados negativos de sufrimiento la impulsan a examinar su vida, a devolver la película de su vida para averiguar por qué es que está sufriendo, para evitar seguir sufriendo
y para ponerse en un estado positivo con relación a la vida. Entonces ella necesita examinar su vida, hacer una evaluación imparcial, porque necesita encontrar las causas de su sufrimiento. Y al hacerlo, cuando una persona se pone a encontrar las causas de su sufrimiento, de su soledad, o de su escasez, o de su enfermedad, o de su desarreglo mental con relación al lugar donde vive, encuentra que siempre todas las causas de todos esos desarreglos están en su propia mente. Entonces, la enfermedad, como la pobreza y como la soledad, es parte de un método divino para transformar seres ignorantes, reactivos, conflictivos, casi animales, porque así comienza el proceso evolutivo de la conciencia de un ser humano, en creadores permanentes de armonía y de felicidad. O sea, nosotros somos aprendices de creadores. Somos aprendices de creadores, estamos aprendiendo a manifestar la realidad que deseamos, una realidad de felicidad, una realidad de paz interior, una realidad de buena compañía, una realidad de salud, una realidad de abundancia. Ese es el objetivo. Entonces el universo tiene unos métodos y unas maneras para, sin limitar el libre albedrío del ser humano, ¿sí?, o sin limitar su libertad de pensamiento, poderlo guiar en la dirección hacia la evolución de su conciencia, hacia la perfección de su alma y de su interior. Y esos métodos, los métodos tienen que ver con el sufrimiento. O sea, siempre que la persona encuentra sufrimiento en su vida, por las 4 variables que hemos estado hablando, ese sufrimiento la va a impulsar a la persona a buscar las causas de su sufrimiento, sin que se constriña la libertad de ninguna manera, sin que la divinidad necesite conductas ideales, poner conductas ideales que el hombre tenga que seguir, o si no, está sujeto a un castigo o mandamientos. Simplemente con los métodos que tiene el ser humano, la divinidad, con los métodos que emplea la divinidad para transformar al ser humano, para hacer que evolucione libremente, es suficiente. Con la ley de causa y efecto, le permite a todos los seres humanos, que todos somos aprendices de creadores. Obviamente cuando tú eres un aprendiz de creador, pues tú inicias a crear metiendo la pata, equivocándote. Entonces las equivocaciones que cometes son que entras en estados de no ser, como la vergüenza. La vergüenza es un estado súper destructivo, la culpa es otro estado súper destructivo. Esos estados pueden llevar a la persona a la apatía. El miedo es un estado también destructivo, pesimista, que atrae personas y que atrae procesos de dificultad para la persona. Y las dificultades en esta realidad siempre son oportunidades para aprender. Entonces la ley de causa y efecto lo que dice es, como tú eres un aprendiz de creador, tú puedes crear lo que quieras, pero siempre estás obligado a experimentar en carne propia lo que creaste para averiguar, para que sepas si lo que creaste produce armonía o si lo que creaste produce sufrimiento. Si lo que creaste produce sufrimiento o si produce armonía, tú vas encontrando discernimiento sobre la realidad. Discernimiento de qué pensamientos, qué palabras, qué acciones, qué omisiones producen en tu vida conflicto y producen caos, y producen pérdida de energía vital, y producen enfermedad, o producen soledad, o producen escasez. Ese discernimiento es la raíz de la comprensión y la raíz de la sabiduría. O sea, el ser humano lo que está haciendo en la vida es encontrando comprensión sobre la realidad, sobre cómo funciona el universo, sobre cuáles son las leyes que lo ordenan, y sobre 2 cosas esenciales: sobre el amor. El amor tiene una particularidad, que es que tiene demasiadas características esenciales distintas, que son imposibles de aprender en una sola vida.
el amor es neutralidad, esencialmente, para permitir que todo el mundo pueda manifestar su propia esencia. Entonces, el que ama y ama a todo el mundo es una persona respetuosa del libre albedrío de los demás y es una persona que entiende que cada persona tiene su propio camino y entiende que todo el mundo, la manera como evoluciona y crece en la vida es a través del error, es metiendo la pata, es tropezándose 2 veces con la misma piedra que el ser humano aprende sobre la vida y sobre la realidad. Y es a través del sufrimiento, es el sufrimiento que es un bombillito que se prende en el tablero de instrumentos de la mente, que le dice al ser humano, tienes una falsa creencia, tienes una superstición, tienes un prejuicio, tienes una limitación mental, tienes una conducta ácida, reactiva, egoísta. Eso es lo que te está diciendo el universo. Entonces, y lo que te está diciendo la vida. Entonces, la enfermedad es una manera de mostrarle al ser humano que no está pensando de la manera adecuada, que no está hablando de la manera adecuada y que no está actuando de la manera adecuada. Y eso hace que la mente se intoxique, se llene de pesimismo, de negatividad, de oscuridad, de depresión, y en ese momento sucede la enfermedad. La pobreza es exactamente igual una correspondencia de aprendizaje. Y la soledad también es una correspondencia de aprendizaje. Son partes del método divino que les estoy explicando, que va a impulsar el ser humano que es libre, que tiene libre albedrío, pero que no tiene información de sabiduría, a buscarla, a encontrarla, para poder manifestar una realidad distinta. La realidad que cada uno de nosotros tiene depende del sistema de creencias que tiene implantado. Si tiene muchas falsas creencias en su sistema de creencias, el resultado que va a encontrar en su vida es desastroso, porque siempre va a estar generando sufrimiento. En cambio, si esa persona tiene muy pocas falsas creencias, porque es una persona que ya ha aprendido mucho, ¿sí? Ha aprendido mucho sobre el amor. Hablé primero del amor como neutralidad, pero tiene muchas otras variables. Incondicionalidad es una de las variables del amor. La alegría, la serenidad, la flexibilidad, la tolerancia. O sea, el amor tiene muchísimas variables. Y por supuesto, como el ser humano aprende a través de la experiencia en carne propia, pues tú no puedes vivir todas las experiencias que te van a permitir aprender sobre todas esas variables en una sola vida. Por eso existe la evolución de la conciencia y por eso existe la reencarnación. Entonces el método divino utiliza nosotros vivimos en un universo de opuestos. Todo lo que hay en el universo tiene su opuesto complementario. Todo es creado como una moneda con 2 caras y se crean simultáneamente. Y esos opuestos son polares: dieta y gula, lujuria y castidad, día y noche, masculino y femenino, positivo y negativo, arriba y abajo, dulce y amargo. En fin, todo lo que existe son parejas de opuestos complementarios, que básicamente lo que el universo dispuso es que el universo de contraste le permita al ser humano primero ir a experimentar uno de los lados de esa pareja polar, y al experimentarla y sentirla, y él automáticamente por péndulo lo lleva al otro extremo. O sea que la persona que experimenta la castidad extrema, por ejemplo, tarde que temprano el péndulo y la energía que le ha puesto a esa conducta lo va a llevar a la conducta opuesta, o sea, a la lujuria. Y entonces ahí podemos comenzar a entender muchas cosas que hemos visto que han estado pasando, porque la gente ignora que hay un proceso de pendular entre un estado opuesto y el otro. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda comparar los 2 estados y entender que el camino siempre está en el centro, en el punto medio que encontró Buda. En ese camino central, que no es ni la gula ni la dieta, sino aprender a comer de una manera consciente, es lo que va a permitir que el ser humano siempre esté en paz, en armonía, en felicidad y en una relación armónica con la realidad.
Entonces el método divino utiliza el contraste, la comparación entre los resultados opuestos, para generar discernimiento, para enseñarle al ser humano a crear realidades perfectas y no imperfectas, a evitar la vergüenza, la culpa, la rabia, el miedo, el orgullo, el rencor, etcétera. Y a mantener, para poder mantener la felicidad, evitar el caos y el sufrimiento que resulta cuando eso no está sucediendo. Entonces es así como el ser humano encuentra verdades y acumula certezas. O sea, es a través del error, a través de la utilización de lo que es falso, que el ser humano encuentra la verdad y encuentra la certeza. El universo es una paradoja, porque es increíble que es a través de la ignorancia que uno llega a la sabiduría. Es a través de la enfermedad que llega conscientemente a la salud. Es a través de la escasez que entiende que el dinero, si cuando el dinero no fluye es porque yo tengo bloqueado el chakra de la corona y tengo bloqueado el chakra raíz. Entonces el dinero no me va a fluir. Entonces necesito averiguar qué es lo que tengo que hacer para desbloquear esos dos chakras para que el dinero fluya. Y también tiene mucho que ver con el desamor que tienen los seres humanos por sí mismos. Entonces, es así como el ser humano encuentra verdades. Las verdades se convierten en certezas de cómo debe actuar el ser humano para obtener siempre armonía en la vida. Ese es el objetivo, obtener armonía en la vida. La armonía significa unir lo que es distinto. O sea, unir a los seres humanos con los otros seres humanos. Es increíble que en este planeta de 8.500 o 8.300 millones de seres humanos no haya uno igual al otro. Son todos únicos y originales. Y el objetivo de la divinidad es que el ser humano aprenda a vivir en libre albedrío y en respeto por la capacidad que tiene el ser humano para equivocarse. Ese es un derecho fundamental del ser humano, el derecho de equivocarse para poder aprender. Entonces, el ser humano acumula certezas. Las certezas y las verdades terminan siendo comprensiones sobre cómo actuar en la vida para crear felicidad, para desarrollar en la vida, a través del esfuerzo personal, dones. Un don es el don de la alegría, el don de la integridad. Virtudes también tienen que ser construidas, ¿sí? De la honestidad, la virtud de la compasión consciente por los demás, y habilidades, las habilidades que el ser humano aprende a pintar, aprende a crear modelos matemáticos, a aprender sobre biología o sobre zoología, que facilita la vida del ser humano. Entonces, los resultados de las decisiones que toma un ser humano lo guían a través del discernimiento del que hablamos, a asumir la responsabilidad sobre lo que crea, a tomar conciencia. Entonces, estos son dos puntos importantísimos: responsabilidad y conciencia. El ser humano, todos nosotros, desafortunadamente en el planeta Tierra, el 75% de la población del planeta Tierra es víctima. Es víctima de los demás, es víctima de la pareja, es víctima del hijo drogadicto, es víctima del alcalde, es víctima del presidente, es víctima del sistema socioeconómico en el que existe. Se siente víctima inocente de todo. Y la víctima inocente tiene un gran problema, que obviamente está sufriendo por la posición mental equivocada de sentirse víctima, pero no puede resolver la situación de ninguna manera, porque esa persona le entregó su poder creador sobre su propia realidad a su victimario. Usa su poder para entregarle su poder creador al victimario, porque el victimario es el que está creando la situación que él está experimentando y no él. Él no entiende, no sabe que uno de los objetivos de la vida es aprender a hacerse responsable
de absolutamente todo lo que sucede en su realidad personal y también en la realidad colectiva, porque la realidad colectiva es co-creada entre todos los seres humanos por consenso. El consenso es recogido por una mente suprema que maneja y a la cual todos y cada uno de los seres humanos está interconectado. Ese consenso es encontrado por esa mente suprema, pero cada uno de nosotros está votando por algo que va a suceder en el instante siguiente. La mente suprema encuentra y por consenso decide qué es lo que va a pasar. Esto sucede instante tras instante. Entonces, cuando el ser humano es víctima, primero se convierte en impotente, porque no puede cambiar su realidad, tiene que irle a pedir a su victimario que lo deje ser feliz, que le permita resolver la situación que está experimentando. Segundo, se llena de rabia y rencor contra el victimario, y al llenarse de rabia y rencor baja su frecuencia vibratoria y atrae a su vida pues enfermedad, negatividad, personas difíciles, dificultades, que en realidad son las oportunidades que le está poniendo el universo a él para que encuentre la falsa creencia que es ponerse en el plan de víctima y la corrija. Porque la víctima obviamente nunca examina su vida, nunca devuelve la película de su vida para encontrar cuáles son las causas del sufrimiento que está experimentando. Entonces la falsa creencia, que es la que generó el sufrimiento que está experimentando, continúa intacta en su sistema de creencias. Entonces, ¿qué hace el universo? Le repite la experiencia de sufrimiento. O sea, le repite la lección, le repite la tarea, ¿sí? Para que darle otra oportunidad al ser humano de que localice la falsa creencia y de que encuentre la comprensión que ese estado de no ser le está produciendo y le está produciendo en la vida. Entonces, tomar conciencia de sí mismo, ¿sí? Es importantísimo. Tomar conciencia de la realidad que uno está manifestando con sus decisiones todos los días es crucial para la evolución de la conciencia y para recuperar la salud. Porque uno tiene que autoobservarse. Porque si tú no te autoobservas, ¿cómo sabes qué es lo que tienes que corregir en tu vida? ¿Cómo sabes dónde están tus inconsistencias? ¿Dónde están tus inseguridades? ¿Dónde están tus desamores? ¿Dónde están tus rabias, tus rencores? ¿Qué es lo que te dispara a ti el ego todos los días? Tienes que aprender sobre todo eso. Y eso es la única manera que se puede hacer es autoobservándote. Entonces, los resultados de las decisiones te guían a asumir la responsabilidad sobre lo que creas, a tomar conciencia que lo que produces, todos esos problemas, si usas información falsa, siempre vas a crear sufrimiento, y si usas información verdadera, siempre vas a encontrar armonía en tu vida. Entonces, la enfermedad, como primer concepto del tema fundamental que estamos viendo hoy, primero, no es una enemiga, ni es el resultado de la mala suerte, ni es el resultado del azar, ni es el resultado de un castigo divino. Esas son falsas creencias que tenemos que quitarnos de encima. La enfermedad es una correspondencia de aprendizaje que surge en la vida del ser humano para mostrarle al ser humano que tiene falsas creencias y que tiene falsas conductas, que tiene conductas autodestructivas, que necesita localizar y trascender. Tiene que localizar esas falsas creencias. ¿Dónde están esas falsas creencias? En una telaraña, en el sistema de creencias, en el interior de su mente. Y la persona no sabe cuáles son sus falsas creencias. Tiene que localizarlas primero, y la única manera de localizarlas es cuando esas falsas creencias fundamentan una decisión equivocada, porque la información falsa siempre genera decisiones equivocadas y las decisiones equivocadas siempre generan sufrimiento. O sea, es el sufrimiento el que le va a permitir al ser humano encontrar y que se revele esa falsa creencia que él necesita localizar para poder trascenderla, limpiarla y hacer que su conciencia evolucione. Entonces, la enfermedad es psicosomática. Quiere decir que sus causas siempre están en la mente del ser humano. Entonces, nos hablan de
de las alergias, por ejemplo, de que son resultado de, de, de sustancias que al entrar en contacto con el ser humano producen una reacción desafortunada en el cuerpo. Falso, eso no es así. Las alergias siempre están fundamentadas, la mayoría están fundamentadas en traumas sexuales de la persona en su infancia, que el inconsciente, para poder hacer que las localicen, los metaforiza, los vuelve una metáfora con relación a algo, por ejemplo, al polen de una flor. El polen de una flor es el órgano sexual de la flor. O sea que la piel, un caballo, pues es un animal muy grande, sedoso, que tiene un sexo impresionante, etc. Y entonces cuando la persona encuentra esas metáforas se produce la alergia. O sea, en realidad todo está en la mente del ser humano. Por eso la enfermedad psicosomática. Y sus causas siempre están en la propia mente. Están normalmente en sentimientos negativos que tiene la persona hacia sí misma, o hacia los demás, o hacia Dios. Y en estados de no ser. Ya les expliqué que hay estados de ser y hay estados de no ser. Los estados de ser son aquellos que empoderan al ser humano, que elevan su frecuencia vibratoria, que le dan confianza para manejar la realidad. Y los estados de no ser son lo contrario. Te hacen perder energía vital y te llevan a atraer a tu vida por resonancia lo que tú no quieres que suceda. Atraer las personas que te van a generar dificultades y problemas. Los estados de no ser, como la vergüenza, la pena, la culpa, la tristeza, la rabia, el odio y el miedo, son generadores de enfermedad, son generadores de escasez, son generadores de soledad. O sea, ese es el método que tiene el universo para enseñarle al ser humano sin limitar su libre albedrío y orientarlo a que encuentre el discernimiento, que es el que le va a permitir a él mejorar su vida. Entonces, la enfermedad es creada y nutrida por años de energía negativa. O sea, el cuerpo es tremendamente resistente y es tremendamente aguanta el uso y el abuso. Solamente es cuando el ser humano pasa de los 55 años, 60 años hacia arriba, es cuando todos esos años de abuso y de equivocaciones, de comer de una manera no consciente, se manifiestan en la vida del ser humano. Sin embargo, en ese momento, entonces, la falsa creencia general es que no, eso es la vejez la que te está produciendo todas esas enfermedades que se están manifestando en este momento, y eso es falso. Lo que está produciendo la enfermedad es una intoxicación que se ha nutrido por años de energía negativa, por años de preocupaciones, por años de angustias, de materialismo. Una persona que no tenga ningún tipo de espiritualidad y que sea materialista, obviamente va a generar enfermedades y va a generar problemas. El egoísmo, una persona que lo único que piensa es en su propia satisfacción y no le importan para nada a los demás, pues también va a estar teniendo permanentemente problemas, conflicto, y va a estar perdiendo su energía vital. La desesperanza intoxica al alma. Una persona en desesperanza es una persona que no sabe cómo resolver la situación que tiene. Entonces, años de lucha y conflictos, también por la obsesión de poseer cosas, por ese materialismo del que hablaba, y de controlar a los demás, porque esa es el tercer nivel de conciencia, que es el nivel predominante de los habitantes del planeta Tierra, de la mayoría. O sea, apenas hay muy pocas personas de cuarto nivel de conciencia. Hay también un 10% de personas de segundo nivel de conciencia, pero la mayor parte de la población del planeta es personas de tercer nivel de conciencia, que tienen obsesión por poseer, porque creen que la posesión de objetos, de cosas, les va a garantizar a ellos la sobrevivencia y les va a garantizar a ellos la felicidad, porque creen que la felicidad está afuera, en objetos, en cosas, etc. Y la segunda, hay tres características: son la obsesión de poseer, la obsesión por controlar a los demás, o sea, por el poder, para poder hacer que hagan lo que tú quieres,
Y la tercera característica de tercer nivel de conciencia es la sexualidad desenfrenada. O sea, es el deseo de usar a los demás y de encontrar el placer. Todas esas características negativas son creadas por lo que es falso, por las pasiones animales de los seres humanos. O sea, una de las cosas, todo el mundo tiene unos instintos que vienen de la época de los primeros niveles de nuestra conciencia, cuando nuestra conducta era automática e inconsciente. Pero llega un momento en que entramos en el reino humano, y en el momento en que entramos en el reino humano, tenemos una mente que nos permite razonar, que nos permite intuir, que nos permite reflexionar sobre los resultados que encontramos con nuestras decisiones y nuestras acciones. Y en ese momento podemos tomar control de los instintos. Y ese es uno de los objetivos de la vida, que el ser humano encuentre control sobre sus instintos y sus pasiones animales. Que la enfermedad es creada por las limitaciones mentales que tenga la persona. Ahí de niño le pueden instalar a una persona muchísimas limitaciones mentales que inducen a enjuiciar negativamente la conducta de los demás. El chisme, por ejemplo, es un generador de enfermedad, porque la persona está siempre juzgando los errores que cometen los demás desde su punto de vista de moralidad, de bueno o malo, y la mayor parte de las veces con una moralidad extrema. Entonces esa persona está juzgando negativamente la conducta y los errores que los demás cometen, porque no sabe que los demás necesitan cometer esos errores para poder aprender. Entonces entra en un juicio sobre la vida de los demás, tiene problemas con ellos, pierde energía vital, se deprime y se enferma. La creencia en doctrinas fundamentalistas. Son muchas las doctrinas fundamentalistas que tenemos a nuestro alrededor, que determinan que el ser humano tiene conductas, que la divinidad le puso al ser humano conductas ideales y que el ser humano que se salga de esas conductas ideales merece un castigo, y ese castigo puede ser la eternidad de sufrimiento en el infierno, cosa que por supuesto no tiene ningún sentido ni propósito lógico, ni puede ser una información proveniente de la divinidad, sino de la ignorancia. Entonces, eso genera una enorme cantidad de doctrinas fundamentalistas en las que el ser humano está permanentemente conflictuándose con los demás. Y todas esas posiciones equivocadas son creadas por las falsas creencias, por las decisiones egoístas y las conductas autodestructivas que tiene el ser humano. Hay muchísimas conductas autodestructivas. Fumar, por ejemplo, es una conducta autodestructiva. Una persona que se apegue al alcohol, por ejemplo, es una conducta autodestructiva. Una persona que se apegue a la mentira es una conducta autodestructiva. O sea, hay enormes cantidades de conductas autodestructivas que siempre van a generar depresión, pobreza, enfermedad y soledad. Entonces, hay múltiples causas que están actuando simultáneamente durante mucho tiempo. Años de sentir, pensar y decidir de manera equivocada van intoxicando el alma, van intoxicando la mente, intoxican el cuerpo emocional, y eso produce somatización y enfermedad en el cuerpo físico. Entonces, como la enfermedad es psicosomática, quiere decir que es autogenerada. Si es autogenerada, quiere decir que tú que la generaste, tú mismo te la puedes quitar. O sea que las causas de la enfermedad están en tu mente y que la enfermedad se mantiene en tu vida mientras las causas que existen en tu mente permanezcan en tu mente. Entonces, yo no puedo sanar una enfermedad con el mismo sistema de creencias que la creó. Necesito cambiar mi manera de ver la realidad, necesito cambiar mi manera de ver la vida. Lo que permite que tú mismo puedas deshacer esa enfermedad. Lo único que necesitas hacer es proponerte encontrar las causas que tienen la enfermedad y trascenderlas. Ese es el objetivo de la vida, ese es el objetivo de la experiencia que tenemos como seres humanos. La enfermedad te da la oportunidad de eliminar toda la negatividad que la creó y de tomar conciencia de lo que es falso.
de lo que siempre te va a generar caos y sufrimiento. Ese es el propósito de la enfermedad. Entonces, igual que el de la escasez, igual que el de la soledad. Cuando tomas la enfermedad positivamente, se convierte en un camino hacia tu perfeccionamiento espiritual. Cuando tú tomas la enfermedad como víctima, ¿sí? Y le echas la culpa a la vida, al azar, a la mala suerte o a Dios, estás en un camino equivocado, que lo único que va a producir es que tu enfermedad se intensifique, que los síntomas que estás experimentando se vuelvan cada vez más destructivos y difíciles. Porque la enfermedad lo que hace es que te revela lo que está mal en ti, lo que tú necesitas corregir. Entonces, lo que se necesita para sanar realmente es información, formación de sabiduría. Revela tus necesidades insatisfechas, revela tus debilidades y tus sueños, los sueños frustrados que tiene el ser humano, que son los que lo llenan de insatisfacción y lo llenan de frustración. La sensación de víctima que les hablé, la sensación de víctima es una de las peores causas de desarreglo espiritual, desarreglo emocional y desarreglo físico de un ser humano. Todos los conflictos internos que tiene el ser humano también. Cuando el ser humano los puede ver claramente, puede enfocarse en resolver todas esos problemas y localizar esas falsas creencias y trascenderlas. Lo que le va a generar una profunda transformación interior y el fin de muchas conductas autodestructivas. O sea, por ejemplo, yo tengo en mi página web, voy a poner este crédito que aparece aquí abajo, es mi página web www.realidadreyitaintermediamalcun.com. Todo un taller de 16 horas de información sobre la salud consciente, sobre cómo tener una salud consciente, que tiene que ver más que todo no con las falsas creencias. Para eso hay otro taller que se llama Evolución de la Conciencia, pero en este momento me estoy refiriendo a las conductas que tienen que ver con el cuerpo, con comer mal, con beber mal, con todas las posiciones equivocadas y los apegos que uno tiene por alimentos destructivos en la vida. Entonces, lo que se necesita es encontrar información para poder resolver la enfermedad que tiene o el estado de pesimismo, de negatividad y de oscuridad con una nueva información. Sin nueva información no hay ninguna manera de resolver la situación, de corregirla, porque yo tengo la información que creó la enfermedad, pero no tengo la información para salir de la enfermedad. Entonces, al verlos claramente, tú puedes resolverlos. Y eso, todo lo que sucede afuera de ti, en tu vida externa, es el resultado de cómo estás tú interiormente. Y tú no puedes actuar afuera para resolver las causas que están instaladas adentro de ti. Tú tienes que corregirlas adentro de ti para que lo que está fuera de ti cambie y se corrija. Entonces, la sanación de un ser humano comienza cuando realmente acepta ser el responsable, no el culpable, sino el responsable de la enfermedad que está experimentando. O sea, ahí comienza la sanación. Cuando la persona deja de ser víctima, cuando entiende que han sido sus creaciones inconscientes, cuando entiende que han sido las dificultades que no ha logrado sobrellevar, que no ha logrado pasar por encima de ellas, las que están generando la frustración, el estado negativo del ser humano en su interior. Cuando el ser humano entiende que la enfermedad es el resultado de su ignorancia, de su falta de información sobre cómo funciona la realidad, de decisiones equivocadas que tomó fundamentadas en falsas creencias que creía verdaderas. Eso es lo que está generando la enfermedad. Cuando entiende que sucedió precisamente para poder revelarle a la persona qué es lo que necesita corregir. Porque sólo así esa persona va a poder encontrar el poder y el conocimiento que le permite evitar la enfermedad. Entonces,
la persona comienza a sanar cuando abandona la posición de víctima, lo que la vuelve impotente. La posición de víctima siempre vuelve impotente a la persona y siempre la inunda de sentimientos negativos. Y necesita salir de esa posición para entrar en la posición de yo soy un aprendiz de creador de realidades perfectas. Pero en este momento, como no tengo información y como no sé, pues lo único que puedo crear son realidades imperfectas. Igual que un niño o una persona que quiere aprender a pintar al óleo, le entregan un lienzo y las primeras aplicaciones del óleo sobre el lienzo son horribles y son equivocadas y son desequilibradas, pero el resultado de la pintura es el que le enseña a él y el próximo cuadro es mejor. O sea, es a través del error que la persona aprende a pintar o aprende a dejar los sentimientos negativos. Mientras la persona se sienta víctima de los demás, su mente va a permanecer en estado de no ser, creando odio, rencor y deseos de venganza que van a estar envenenando el alma, llenando de toxinas la mente y llenando de toxinas el cuerpo emocional. Entonces la persona sana cuando decide terminar sus conflictos sin resolver. ¿Cuáles son los conflictos que la persona no ha resuelto? Los rencores. O sea, hay una cantidad de gente que carga un bulto de anzuelos en el hombro permanentemente de cosas que le sucedieron en su pasado que nunca ha olvidado y que la sigue cargando y que la llenan de rabia, de rencor y de deseos de venganza contra las personas que fueron los originadores de los problemas, porque la causa de los problemas está en el interior de la misma persona, que le da ese libreto, ese papel principal en el melodrama de su vida a una persona externa para ella poder experimentar lo que necesita experimentar para poder equivocarse y gracias a la equivocación evolucionar y perfeccionar su conciencia. Entonces, tú eres el sembrador de toda esa maleza y la sembraste precisamente para poder aprender a no volver a sembrar ese tipo de maleza. O sea, el ser humano comete un error para no volverlo a cometer nunca más si observa los resultados del error, encuentra las causas que lo indujeron y las trasciende. Entonces, solamente necesitaría cometer un error una sola vez en su vida, pero eso normalmente nunca pasa porque, como les digo, el 75% de las personas son víctimas. Sanas cuando agradeces tu pasado. O sea, cuando te quitas toda esa carga, ese bulto de anzuelos, cuando lo sueltas, cuando entiendes que los errores que cometiste fueron perfectos porque generaron la comprensión que hoy te permiten ser quien eres. O sea, gracias a todos los errores que cometiste, tú eres hoy quien eres. Y eso entonces es muy importante, hay que agradecerlo. Hay que agradecerle a los actores principales de las tragedias que viviste en tu pasado. Para sanar necesitas activar el poder sanador de tu mente. Necesitas creer que puedes sanar y que mereces estar sano. Porque mucha gente tiene unas posiciones equivocadas con relación a la salud y creen que la salud es un motivo de castigo, que es un motivo de que le corresponde a él por alguna cosa que hizo mal. Entonces, como tenemos esa mentalidad permanente de juicio y castigo, entonces la persona no cree que deba sanar, que pueda sanar o que merezca estar sano. Entonces, esa posición equivocada de una persona que considera que cometió un error y que ese error merece un castigo y una penitencia, y construye en su mente la falsa creencia que la penitencia con la que va a pagar el error que cometió es la enfermedad que está experimentando. Entonces esa persona no se va a poder sanar porque tiene la mente desarreglada, equivocada. Necesita entender que ella merece sanar, merece estar sana permanentemente. Que cuando tiene un problema de salud, ese problema de salud es para revelarle a esa persona qué es lo que tiene mal en su mente, cuáles son las falsas creencias que tiene en su mente, cuáles son las falsas creencias que tiene que
que, que encontrar y trascender. Y además cada falsa creencia que tiene instalada en su mente siempre está tapando una verdad. Cuando desactivo la falsa creencia y la saco de mi mente, la verdad surge en el interior del ser humano como la comprensión. A ti no te puede enseñar nadie una comprensión. Es algo que surge como resultado de la experiencia. A ti te pueden enseñar un conocimiento. Tú puedes recibir información de fuentes externas a ti que llegan a tu vida como un conocimiento. Pero tú no sabes si esa información es verdadera o falsa hasta cuando no la uses para fundamentar una decisión en tu vida y observes los resultados que producen. Si el resultado es de desarmonía y de sufrimiento, la información que usaste para fundamentar tu decisión es falsa. Y en ese momento ahí hay una comprensión. Si al contrario, el resultado que obtuviste fue de armonía, ahí también hay una comprensión. Porque ya tú sabes cómo tienes que actuar de ahí en adelante para tú siempre estar generando armonía en tu vida. Eso es lo que se llama sabiduría. Es una persona que tiene certezas de cómo actuar para encontrar siempre armonía en su vida. Ese es el objetivo de la vida. Entonces, si una persona no tiene ese poder, esa creencia de que él merece estar sano y de que el error es una oportunidad que tú mismo te das a ti mismo para encontrar una falsa creencia. Entonces, pues esa es una manera completamente distinta de ver la vida, ¿no? Y que mereces estar sano y que la vida no es una trampa de arenas movedizas, ni que todo lo que hay alrededor es malo. Es malo comer, es malo enamorarse, es malo hacer el amor, todo es malo. Es el camino de la negación. Y ese no es el camino de la vida, ni es el camino de la espiritualidad. Es como si Dios hubiera creado el mundo para que el ser humano no pudiera gozarse el hecho de vivir en el mundo. Eso es un contrasentido, eso no tiene ningún sentido. Tu mente estimulada, ¿sí? por esa nueva información, va a activar tu sistema inmune y va a impulsar tu sistema glandular a secretar endorfinas y serotoninas que aumentan la energía vital y crean una sensación de dicha y de bienestar y de satisfacción. Además, activa el efecto placebo. Es más poderoso el efecto placebo que las drogas de la alopatía, de la medicina alopática. El placebo genera más sanaciones que las drogas químicas. El placebo fortalece el organismo y hace que los medicamentos funcionen y que los médicos puedan ayudarte. Porque a ti no te puede, para que alguien pueda ayudarte a sanar, tú tienes que permitir que esa persona te sane. Y tú tienes que entender que mereces estar sano y entender que tú eres el responsable, no el culpable, el responsable de lo que estás experimentando en este momento y que eso que está sucediendo en tu vida sucede básicamente para que tú encuentres qué es lo que no está funcionando en tu realidad. Cuando tú dejas de tenerle miedo a la muerte y dejas de dudar de que vas a sanar, en ese momento tu cuerpo también secreta interleuquina 2 e interferón, que son poderosos anticancerígenos naturales. ¿Pero de dónde viene todo eso? De la mente. Viene de nueva información. Viene de una persona que está en un proceso de autoobservación para encontrar cuáles son las causas y por qué está experimentando lo que está experimentando. Entonces tú fortaleces el poder de tu mente cuando logras ver la enfermedad como una oportunidad que te está dando la vida. Eso es fundamental lo que les estoy diciendo. Dejar de ver la mente como una enemiga y comenzar a verla como una oportunidad para restablecer el equilibrio interior y para mantenerlo permanentemente. Entonces sanas, primer principio de sanación, recontra importante, es amarte a ti mismo. Levantarse por la mañana, mirarte en el espejo y quererte y acariciarte visualmente a ti mismo y sentirte que mereces vivir, que eres un personaje importante, que la vida es una maravilla, que vives en un universo espectacular. Entonces cuando te miras al espejo
y te gusta lo que ves, y cuando decides ser feliz, porque uno decide ser feliz todos los días por la mañana cuando se levanta. Hoy decido ser feliz. Y en ese momento te llenas de sentimientos positivos que te permiten sobreponerte a todas las dificultades que vas a encontrar en el día, porque el día trae las dificultades que tú necesitas para aprender. Entonces sanas cuando te das cuenta que luchar y competir y actuar como un desalmado para triunfar, para tener dinero y poder, solo te va a generar estrés y enfermedad. Ese no es el camino. Entonces, sanas cuando trasciendes la falsa creencia que el pecado y el infierno existen en tu mente. ¿Sí? El pecado y el infierno son unas falsas creencias. El pecado es el error que comete el ser humano para aprender. Y se le ponen unas arandelas moralistas extremas de religiosidad extrema que convierte el método de enseñanza del universo a través del sufrimiento en un contrasentido, porque en un contrasentido que además requiere de una confesión y de una penitencia y el hecho de haber hecho cualquier cosa equivocada que hayas hecho es una ofensa a Dios. Imagínate si Dios, un ser infinito y eterno, se puede ofender por las acciones de un simple ser humano. Tiene que ser muy grande el ego de ese ser humano para creer que eso pueda suceder. Entonces, el pecado y el infierno existen y te llenan de falsas creencias de que vives una sola vida. Entonces elimina la evolución de la conciencia, elimina todo el proceso de comprensión sobre la realidad y te llena con la falsa creencia que tu conciencia no evoluciona, que Dios es un ser injusto que entrega a las personas al nacer unas correspondencias de aprendizaje totalmente distintas. Entonces hay unas personas que que son muy ricas, muy inteligentes, buen cuerpo y que tienen un extraordinario lugar de nacimiento, mientras que hay otras que nacen pobres, enfermas, en unos lugares dificilísimos, y las dos personas tienen que definir su eternidad en una sola vida. A esa información evidentemente le hace falta información. Entonces, cuando actúas sin miedo al juicio de los demás, cuando dejas de valorarte a ti mismo a través de los demás, cuando dejas de fingir que todo está bien para evitar conflictos y tensiones con los demás, en ese momento comienza la sanación. Sanas cuando dejas de sacrificar tu felicidad personal, tu propio bienestar por el bienestar de los demás, para que los demás te quieran y te acepten. Las palabras de Jesús son muy claras en ese sentido. Ama a los demás como a ti mismo. No los ames más que a ti mismo porque tienes problemas. Ni te ames más a ti mismo que a los demás porque también tienes problemas. O sea, es la neutralidad del amor la que hay que estar aplicando. Sanas cuando comprendes que ama a tu prójimo como a ti mismo, señala el justo medio entre dar a los demás y darte a ti mismo. Es ese equilibrio perfecto que tú tienes que mantener para poder ser feliz y para poder ayudar a los demás también. Sanas cuando le agradeces a Dios todo lo que sucede en tu vida, absolutamente todo, las dificultades que no te gusten y los placeres y las oportunidades y los momentos de éxtasis que obviamente te gustan. Porque entiendes que todo lo que sucede siempre es perfecto para que tú aprendas. Lo positivo y lo negativo siempre es perfecto para que tú aprendas. Recuperas tu salud cuando duermes adecuadamente, cuando cesa tu obsesión por el placer, por las juergas, por las drogas, por el cigarrillo, por el alcohol. Todo lo que estamos hablando en este momento tiene que ver con la vida exterior del ser humano. Y todo tiene que ver con apegos. Apego al placer, apego al sexo, apego a la rumba, a las juergas, a las drogas, al cigarrillo, al alcohol. Todo eso son, digamos, elementos externos al ser humano. Sanas cuando tomas conciencia de tu alimentación, cuando entiendes que la proteína animal en exceso siempre va a congestionar tu hígado, va a agotar tus enzimas digestivas y va a saturar tu sistema linfático de toxinas. O sea,
Ese es una de las temáticas importantes del taller que les digo, que se llama Salud Consciente, que está en mi página web. Sanas y ayudas a tu cuerpo a evacuar los residuos venenosos. Todos los días las células de tu cuerpo secretan toxinas que son los residuos del funcionamiento que ellos tuvieran en el día, cada célula, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay un fenómeno que se llama de apoptosis, en el cual las células mueren jóvenes, no necesitan envejecer, porque si envejecieran pondrían el cuerpo en problemas. Entonces siempre el cuerpo está regenerando las células diariamente. Todos los días se mueren 20.000 millones de células y quedan 20.000 millones de cadáveres en el interior del cuerpo humano. Entonces el sistema linfático es el que está diseñado es el sistema de aseo del cuerpo humano, que manda carros de aseo a todos los lugares del cuerpo para recoger esos cadáveres y llevarlos a ser expulsados a través de todos los sistemas de secreción del cuerpo humano. La piel, a través de los riñones, de la orina y de las heces. Entonces, esos cadáveres mueren cada día y la única manera que tu cuerpo los pueda sacar y el sistema linfático los pueda sacar es si tú te tomas al menos 4 vasos de agua diarios. La persona que no se tome 4 vasos de agua diario tiene problemas. Para sanar necesitas limpiar tu colon de toxinas. Hay capas de proteína animal no digerida que se pegan en las paredes del colon y terminan convirtiéndose en un vientre muy grande. O sea, una persona que tenga un vientre muy grande es una persona que tiene en el interior del colon 5 o 10 kilos de materia fecal mezclada y pegada contra las paredes y de proteína animal no digerida, que se convierte como una especie de cemento y que vuelve el intestino en un pozo séptico, que es fuente de fiebre, de infecciones y de dolores abdominales. Entonces, eso hay que hacerlo. Para eso existen hidroterapias y colonterapias que limpian el colon. Siempre que tú lavas el colon, limpias de malezas tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental. Increíblemente, pero agradeces tu pasado, mejora tu digestión, mejoran todos tus sistemas de eliminación y tu sistema inmune evacúa las toxinas que abruman a tu cuerpo, porque el sistema linfático necesita poder secretar esas toxinas. Fundamental también es limpiar los cálculos de los conductos biliares en el hígado. Para eso, a los que les interese limpiarlo, en otra página mía que se llama www.fernandomalcun.com, van a encontrar en mi blog, o ir directamente al blog, malcunblogspot.com, van a encontrar la manera como uno puede limpiarse el hígado en una semana. Básicamente tomando jugo de manzana durante 6 días y al 7º día tomar aceite de oliva prensado en frío con el jugo de naranja. Eso hace que el hígado bote todos los todos los cálculos que tienen los conductos biliares y el hígado se limpia y recupera la capacidad de filtrar y de evacuar las toxinas de la sangre y del sistema linfático y de los intestinos. El colon y el hígado mantienen, cuando están limpios, el colon y el hígado mantienen limpios todo el sistema linfático. Y cuando el sistema linfático está limpio, pues todos los residuos metafóricos, todas las toxinas, todos los gérmenes, todos los virus, todas las bacterias y todas las grasas que pueden causar un choque séptico y la muerte, los evacúa del cuerpo y obviamente alivia la enfermedad. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer un ser humano es crear una disciplina diaria de autoobservación. Quien no se autoobserva no evoluciona. Quien no se levanta por la mañana, se sienta y pone la almohada contra la pared de su cama y hace una revisión neutra e imparcial de los últimos 24 horas de su vida para averiguar en dónde se chispoteó el ego, de qué manera reaccioné yo de mala manera y cuáles
dificultades no me pude sobreponer a ellas para poder evitar el conflicto que todo eso produce y el sufrimiento que se experimenta como resultado, y para ayudar a localizar y extraer las toxinas de la ignorancia, las toxinas de las falsas creencias, las toxinas de las falsas conductas. Entonces hay que mantener un estado de lucidez mental, de serenidad y de neutralidad y de estabilidad emocional. Para ello, realmente la única manera que hay es cambiando la información que tienes en tu mente, la que creó la enfermedad. Y para eso necesitas buscar información de sabiduría. Entonces hay que mantener la mente en alta conciencia, porque esas son las vitaminas mentales y espirituales que necesita una persona que está enferma. Eso es lo que se necesita. Entonces tienes que recordar las comprensiones, que las comprensiones son los nutrientes que proveen la felicidad y la energía vital. Son el combustible para mover el cuerpo. Y que la enfermedad es básicamente una generadora de comprensiones. Es una reveladora de falsas creencias, de falsas conductas, de conductas ácidas, equivocadas, etc. Y bueno, eso era lo que tenía hoy para ustedes. Entonces, Alicia, creo que en este momento puedes participar ya, y si hay preguntas, tengo muchísimo gusto en responderlas, pero de alguna manera con eso cubrimos. Si ustedes quieren profundizar más en eso, por favor entren a crealidad-intermedia-malcum.com y van a encontrar muchísima información de sabiduría con la que pueden cambiar sus mentes y realmente corregir las inconsistencias que están experimentando en su vida. Muchísimas gracias, Fernando, por todo esto tan valioso que hoy nos compartes. Y realmente sí, tengo muchísimas preguntas. Y bueno, primero tú dijiste que la enfermedad es cuando un ser humano no piensa de manera adecuada. Entonces, si una persona cambia sus pensamientos y sus sentimientos, puede mejorar una enfermedad que se reconoce médicamente que no es curable. A ver, lo que tiene que cambiar para poder cambiar sus pensamientos es de información con la que piensa. O sea, porque una persona no puede corregir lo que les dije, no puede corregir la enfermedad que fue generada por falsas creencias y por pensamientos equivocados, no los puede corregir con la información que lo generó. Necesita nueva información. O sea, entonces creerte que tú porque te pongas en el plan de tener pensamientos de qué linda la vida y ese tipo de cosas, tú vas a mejorar, en realidad no vas a mejorar, porque tú necesitas cambiar fundamentalmente las creencias que están generando las inconsistencias que tú tienes. Las causas de tu sufrimiento están instaladas en tu mente y tú necesitas localizarlas y trascenderlas. Obviamente, pero obviamente, de todas maneras, es mejor tener pensamientos positivos que pensamientos negativos. Pero eso, si decimos, para producir una sanación, tú necesitas tener un cambio del 100%, eso es un 4 o un 5% del problema. Otra pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a una persona que ha tenido un accidente cardiovascular cuando su mente en este momento está bloqueada, no es consciente de sus actos y se mantiene con depresión? A ver, esa persona en realidad está ahí, pero está en el astral, no está en el plano físico. Entonces, la manera de poder ayudar a esa persona es con el pensamiento, porque quien está en el astral puede leer el pensamiento de la persona que se acerca a él. Entonces, en ese momento hay que decirle, sobre todo hay que empoderarlo, o sea, decirle, tú eres una persona muy valiosa en nuestra vida, te queremos muchísimo, nos hace mucha falta, tienes una función todavía tremendamente importante para cumplir en la vida, ¿sí? Normalmente cuando los problemas son cardiovasculares tienen que ver con sentimientos y con creencias, falsas creencias sobre lealtad y sobre traición. Entonces, muy seguramente la persona puede tener
algún drama que no ha logrado digerir y que no ha logrado overcome, que no ha logrado superar, ¿sí? Y se necesita ayudarla a superar ese problema. Entonces, si los seres queridos de esa persona conocen los vericuetos de la vida de la persona que tuvo ese problema cardiovascular, van a poder ayudarlo a decirle primero que todo que nada es para siempre. O sea, que uno no puede creer que va a estar con una persona eternamente porque eso no sucede. Y que el hecho de que una persona en un momento determinado tome una decisión de separarse de la otra, no necesariamente es algo malo. Esa persona está buscando su felicidad. Y si esa persona realmente ama a esa persona, ha de permitirle que sea libre y que busque la felicidad afuera con otra persona. Si es que esa persona es feliz. Normalmente el problema en este nivel de conciencia del planeta Tierra es que la gente no ama, la gente quiere, pero no ama. Hay una diferencia fundamental entre querer y amar. Querer es apego, querer es posesión, querer es que yo necesito que esa persona llene un hueco en mi vida. El amor no tiene nada de eso, el amor es una persona que es feliz per se porque se ama a sí misma, porque esa es la única manera que tú puedas amar realmente. Primero tienes que partir de amarte a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, pues no puedes amar a los demás. Entonces, todas esas variables se conjugan para poder ayudar a esa persona que está ahí, pero no está, físicamente no está, pero está ahí al lado, está flotando y es increíble. Por ejemplo, tú te encuentras en internet cantidades de testimonios de personas a las que le ha sucedido ese tipo de cosas y cómo ella oye, ve y todo, los médicos lo que hablan, lo que sucede en el corredor, en la sala de espera de la clínica, todo eso lo está viendo esa persona. Cuando regresa, viene en cuenta que entonces hay que tener en cuenta que eso está sucediendo. Okay. Entonces, puede decirse que la mente nos crea las enfermedades para cambiar hábitos equivocados. ¿Perdona? ¿Para cambiar qué? Para cambiar hábitos equivocados. Sí, indudablemente. Una de las causas de la enfermedad son las conductas autodestructivas. Las conductas autodestructivas son conductas habituales que tiene el ser humano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una conducta autodestructiva que normalmente la mayoría de la gente no conoce. La carne, inmediatamente que tú matas a un animal, el animal instantáneamente llena todo el cuerpo de adrenalinas, porque él siente el cuchillo, siente el momento de la muerte, y entonces tratando de sobrevivir, él le bota toda la energía vital que tiene al torrente sanguíneo. Eso contamina toda la carne. Entonces resulta que, por eso es la carne kosher de los judíos que cuelgan la vaca de las patas de arriba y le cortan la cabeza para que toda la sangre caiga a un platón que tienen debajo, y eso hace que toda la adrenalina no contamine la carne y la carne esté más pura. Pero mientras tanto, en el momento que tú matas a un animal, automáticamente la carne del animal comienza a podrirse y se pone verde grisosa. Entonces, pues si tú cuelgas un lomo de res en una carnicería y es color verde grisoso, pues nadie lo va a comprar. Entonces lo que hacen es que sumergen toda la carne en un nitrito, es una sal y esa sal hace que detenga el proceso de descomposición del orgánico, y al mismo tiempo que detiene el proceso de descomposición le da un color rojizo agradable a la carne, ¿verdad? Pero resulta que cuando tú te tomas esos nitritos con cerveza, que es una amina, ¿sí? O con vino, ¿quién no ha comido un pedazo de carne con una cerveza o con un buen vaso de vino? Todo el mundo. Pero resulta que cuando haces esa combinación, generas en tu interior nitrosaminas. Y ustedes averigüen en internet qué es lo que hacen las nitrosaminas. Son la fuente más eficiente de generación de cáncer sobre el planeta.
Entonces, ¿eso qué resulta? Ignorancia, la gente no tiene información y come de manera inconsciente. Y entonces, como todo el mundo hace lo mismo, entonces uno cree que esa es la manera como uno tiene que alimentarse. Resulta que no, que hay que, cuando uno eleva su nivel de conciencia, tiene que tomar conciencia de lo que consume. Tú hablabas acerca de las alergias. Entonces, si las alergias las tiene un niño, ¿cuál sería la razón? La misma. Es que los niños son adultos. Lo que pasa es que son adultos que no se han adulterado todavía, pero son adultos. O sea, el niño igual siente, igual piensa, él está construyendo un ego desde que fue concebido en el interior del vientre materno y él depende de la relación que tenga ese niño con sus padres, si los padres lo aman o no lo aman, si le dedican tiempo a él, si lo hacen sentir importante o no, eso va a modificar la personalidad del niño y va a generar obviamente alergias que no importa que sea a los 4 o 5 años la persona tiene una alergia. Y la sexualidad del niño comienza a los 7 días de nacido, o sea que no podemos decir que es que el niño no tiene sexualidad, por supuesto que tiene sexualidad. ¿Cuál es el origen de las enfermedades congénitas y cómo poder sanarlas? A ver, el cuento de las enfermedades congénitas es bastante relativo. ¿En qué sentido? En que, primero, cuando apenas es un 7% de las enfermedades las que son congénitas. Y como tú escoges antes de nacer las correspondencias de destino que expliqué hoy, tú escoges dónde vas a nacer, a qué familia vas a llegar, qué sexo y qué cuerpo vas a tener y qué recursos vas a disponer. Los escoges antes de nacer. Igual, escoges una línea genética que tenga una propensión a un cáncer, por ejemplo. Todos en la familia han muerto de cáncer. Entonces yo, que quiero experimentar lo que significa sobreponerme a las causas del cáncer para no tenerlo nunca más en toda mi cadena de reencarnaciones, entonces decido encarnar en una familia que tiene propensión o que tiene ese 7% de enfermedades congénitas. Entonces, pues, cuando tú decides antes de experimentar y de llegar a la vida, que vas a tener la probabilidad, porque nosotros vivimos en un universo probabilística cuántico, no hay nada determinista, tú no puedes saber con seguridad que esto va a suceder, pero que existen una cantidad de probabilidades de que eso suceda, sí puedes saberlo. Y ese es el sentido de las correspondencias de aprendizaje, porque lo que buscan las correspondencias de aprendizaje es que el ser humano tenga cierto tipo de experiencias que le produzcan a él comprensiones sobre lo que viene a buscar en esta vida. Ese es el objetivo. ¿Cómo una persona que ha sufrido un derrame cerebral, cómo puede vencer ese miedo a que no le vuelva a pasar si el derrame le sucedió, digamos, dormido? Entonces esa persona tiene miedo de volverse a dormir en las noches porque cree o piensa que va a volver a darle ese derrame. Eso se llama miedo psicológico. El miedo es tremendamente destructivo, porque el miedo genera un monstruo en el futuro, un monstruo que va a llegar a comérselo, el derrame que lo va a atacar, la violación que le va a pasar a los hijos que se fueron de fiesta. Ese es el miedo. Es un proceso psicopático del ser humano. Porque el miedo verdadero es bien un tigre ahí enfrente y corre, porque si no, pues te va a volver pedazos ese tigre. Y eso tenía sentido cuando vivíamos rodeados de depredadores. Pero en este momento, no. En este momento los depredadores son una cuenta de banco o es una factura es otro tipo de cosas, otro tipo de conceptos. Entonces, pero sin embargo, cada vez que tú sientes miedo y estrés, automáticamente vas a generar una serie de cambios fisiológicos automáticos en el cuerpo que son del momento en que tú necesitabas sobrevivir un peligro real y verdadero que está frente a ti, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero ahora no. Pero sin embargo, todas las cosas fisiológicas que produce el miedo, o sea,
todos el aumento de tensión sanguínea, la secreción de vasopresina para poder apretar las venas, para aumentar la presión sanguínea y poder llevar la adrenalina y la noradrenalina a todo el torrente sanguíneo para poder que la persona se empodere y pueda sobrevivir ante la situación que está experimentando, ¿verdad? Normalmente entonces, o sea, ¿por qué la primera pregunta que tendría que hacerse esa persona? ¿Por qué necesita un derrame? O el derrame no sucede por casualidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el derrame le está diciendo? ¿Qué es lo que está generando esa enfermedad? Yo le recomendaría que fuera y buscara una persona experta en biodecodificación que le permitiera encontrar cuál es la causa de su derrame. Y al encontrar la causa de su derrame, que es, por supuesto, una manera equivocada de actuar, con una conducta equivocada o lo que sea, entonces él va a poder corregirlo y no va a volver a sentir el miedo de que le vuelva a producir el mismo derrame. Pero mientras esté en miedo, lo que está haciendo es al contrario, atrayendo la posibilidad de un derrame a su vida. Entonces no es una posición realmente recomendable por una persona que ha tenido un derrame cerebral. Tengo mucho dolor de manos. ¿Esto qué me indica o qué necesito sanar A cuando me ver, duelen mucho las manos? bueno, mira, las manos están directamente conectadas con el cerebro, ¿sí? O sea, son los órganos que más conexión tienen con el cerebro de todos, ¿verdad? Porque, y todos están conectados con un chakra. El chakra si tú te pones el chakra de control, chakra de la garganta, dedo corazón, chakra de corazón, dedo de plexo, ¿cómo se llama? Personalidad, y dedo del sexo y de las relaciones. Entonces las manos son fundamentales. De hecho, Buda hace mudras para poder decirle a la persona cómo puede dirigir la energía hacia un chakra determinado para poder elevar, digamos, una zona del cuerpo que está en problemas, pues yo le puedo mandar la energía y hacerle subir la energía vital a esa zona de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces las manos son fundamentales. De hecho, por ejemplo, yo todos los días hago unos ejercicios para mantener mi mente activa, y es que aplaudo. Después de que aplaudo, toco las puntas de los dedos. Después de que toco las puntas de los dedos, toco así, y por último, toco así. Con eso, reactivo todas las conexiones entre mis manos y mi cerebro. Eso es lo que esa señora o esa persona del problema de manos puede hacer para resolver el problema que está experimentando. Tengo Parkinson. ¿Qué emociones debo sanar para recuperar esos estados de mi cuerpo de nuevo? El Parkinson es un desarreglo del sistema nervioso central. O sea que hay muchas son las causas del Parkinson, ¿sí? Muchos desarreglos mentales son las causas del Parkinson. Entonces, vuelvo y también, yo no soy un experto en biodecodificación, o sea, yo sé algo de biodecodificación, pero no soy un experto. Entonces, yo le recomiendo a la persona que está haciendo esa pregunta que vaya donde un experto en biodecodificación que la ayude a encontrar cuáles son las causas de su enfermedad. Pero de paso, diría que una de las cosas que tiene que hacer es tomar CBD. El CBD elimina los síntomas inmediatamente. No lo va a curar, pero le eliminan los síntomas. Entonces, pues esa es una manera de ayudarse, y de todas maneras debe ir a donde una persona experta en biodecodificación, y de todas maneras también le recomiendo que tome información de sabiduría que le cambie la mente. Eh, por ejemplo, el taller de evolución de la conciencia que tengo yo en mi página web, ese es un taller que explica todo eso que hemos estado hablando, pero mucho más detallado, y precisamente es el A, E, I, O, U de la espiritualidad. Entonces, cuando una persona tiene todo ese tipo de desarreglos mentales, emocionales y físicos, necesita cambiar la información. Les recomiendo que cambien la información. Bueno, nos
vamos a la última pregunta para cerrar esta sesión. Y dice Patricia, Fernando, tú decías que los errores que uno comete y no resuelve por las creencias falsas puede producir una enfermedad. En caso de un abuso infantil, ¿cómo sanar las distintas enfermedades que pueden manifestarse? La pregunta es nuevamente, ¿quién está creando la realidad? O sea, ¿por qué una persona puede necesitar ser abusada de niño o de niña? En mi caso, por ejemplo, yo me he encontrado no con uno, sino con varios casos de personas que vienen a los retiros en oscuridad que yo hago en Arcobaque, de una persona que la violaron a los 7 años, a los 11 la volvieron a violar, a los 18 la volvieron a violar, y eso le generó una desconfianza terrible el lado masculino de la vida, e impidió que ella pudiera casarse y estar con una vida totalmente insatisfecha con relación a lo que a ese implante negativo que sucedió de niña, ¿verdad? Cuando estuvo en el retiro de oscuridad y comenzó a conocerse a sí misma y a conocer su pasado, porque ese retiro lo que hace es que va a examinar dónde se sembraron las malezas que hoy son unos árboles impresionantes que están afectando la vida de los seres humanos. Entonces, va a buscar en dónde, entre los 6 y los 7 años primero que todo. Ahí, ¿cuáles fueron las malezas que sembró? ¿Por qué ella ¿Cuál es el objetivo de haberse pasado 45, 46 años de su vida de víctima, odiando a los hombres, desconfiada, infeliz, sin poder generar una familia? ¿Sí? Pues ese proceso de autoconocimiento en el retiro, ayudada por el dimetiltriptamina que genera la oscuridad, por meditaciones con psicomagia y sincronización interhemisférica, la lleva a entender que la creadora del libreto fue ella. Necesitaba 45 años de sufrimiento para poder quitarse ese tipo de sensación de víctima para toda su cadena de reencarnaciones de ahí en adelante. Entonces, ¿qué son 45 años para 150, 200 vidas que todavía le faltan por vivir antes de iluminarse? Nada. Entonces, en ese momento, fíjate que esto es mirar la vida desde otro punto de vista completamente distinto al que estamos acostumbrados a verla, ¿no? Porque esto es información de cuarto nivel de conciencia, no de tercero. La información de tercer nivel de conciencia entonces tiene otros códigos y tiene otros propósitos y tiene ¿cómo te diría? Unos alcances más limitados que la información de cuarto nivel de conciencia. Muchísimas gracias, Fernando. Están pidiendo aquí que repitas otra vez dónde podemos encontrarte, tu página web, cómo podemos encontrarte en Facebook, Voy, en voy, a, voy, Instagram. a, voy a poner una cosa, por ejemplo, este taller que se llama Sentimientos Destructivos es una ayuda a limpiar, porque ¿cuáles son las causas de las enfermedades? ¿Sí? Las causas de las enfermedades son eh, los sentimientos destructivos, los estados de no ser, la vergüenza, la culpa, la rabia, todo lo que he dicho, ¿verdad? Esto, este taller ya hemos hecho 4 sesiones de este taller. Ahí está la dirección donde lo encuentran: www.crealidad.com. Ese taller, por ejemplo, ya hay 4 sesiones de 2 horas grabadas. Falta el próximo 1 de octubre, tenemos la última sesión. Estamos trabajando en este momento el miedo. Entonces es 2 horas hablando sobre el miedo, 2 horas hablando sobre la vergüenza, 2 horas hablando sobre la culpa, 2 horas hablando sobre el apego, sobre ser víctima, sobre la apatía. Entonces la información que la persona recibe le permite a esa persona realmente reorientar su vida. Entonces ese es un taller que desde mi punto de vista es esencial, es muy importante. Eh, y hay otros talleres, el de evolución de la conciencia, que es el que creo que es el A, I, O, U de la espiritualidad. O sea, es increíble, pero 16 horas de información te cambian la vida completamente. Y si no te cambian la vida, te devuelvo la plata. Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y que nos escuchan después. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, por tu sabiduría, por decir sí a este proyecto del Círculo de Mujeres de Houston, en el que no hablo por mí y por ellas, estamos completamente agradecidas por todo esto, información que realmente es muy valiosa. Muchísimas gracias y nos vemos en una pronta oportunidad. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Que solamente estén en el tiempo presente, por favor. No dejen que su mente se vaya al pasado ni al futuro. Tiempo presente. Sobre todo ahora con este coronavirus, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Que A tengan ti. feliz noche. Adiós. Gracias.